cierre del año, en la declaración anual, pues tenemos que hacer los ajustes que corresponden. Los pagos provisionales están estimados con base en la utilidad del año anterior. Esto es importante porque, como les decía ahorita, vamos a ver por qué la declaración anual es tan importante y cómo repercute en todo el ejercicio. Entonces, una vez que hagamos el ajuste de esta declaración y determinemos el impuesto, también vamos a determinar una utilidad fiscal y esta nos va a dar un coeficiente de utilidad con el cual vamos a ir haciendo nuestros pagos provisionales durante todo el siguiente ejercicio. Entonces, es muy importante que este cálculo lo hagamos de manera correcta. Este coeficiente de utilidad es un porcentaje que me va a ayudar a saber cuánto más o menos fue la utilidad del año anterior y con esta base ir haciendo los pagos provisionales. Por lo tanto, tal vez pague más impuesto durante un año si es que mi utilidad no es igual a la del año anterior, tal vez sea inferior y por lo tanto voy a estar como muy alto en esos pagos provisionales o quizá pague menos en los pagos provisionales si es que mi utilidad va subiendo en comparación con la del año anterior. Es por eso que a veces tengo clientes que nos dicen pues que obviamente está muy alto el coeficiente para las utilidades que están teniendo en un ejercicio. No lo podemos bajar en ese momento porque se determinó con base en la utilidad del ejercicio anterior. Bien, en esta declaración anual hacemos, como les decía, el ajuste de lo que fuimos pagando durante todo un ejercicio. Ahora sí llegamos, digamos, a la verdad absoluta. La declaración anual solo es para efectos del ISR, no es para efectos de IVA y eso también es importante. Hay clientes que también quieren ajustar el IVA en esta parte de la declaración anual, no se puede. La declaración anual es simplemente para efectos de ISR, del impuesto sobre la renta. El IVA es un impuesto definitivo que se va a ir pagando mes con mes. Lo que paguemos en enero, eso es lo que siempre va a ser. Podemos meter complementaria, sí, pero finalmente no hay un ajuste para hacerlo en una declaración anual. Hay algo importante aquí. Si es mi primer año de operación, no hago pagos provisionales del impuesto sobre la renta, ya que no hay forma de calcular este coeficiente de utilidad. Y esto me parece muy importante comentarlo porque muchos de ustedes abrieron su empresa a lo mejor en el 2018. Todo el año la pasaron muy bien porque no hubo pagos del impuesto sobre la renta, pero eso no quiere decir que no vayan a tener un pago o que no vaya a haber un impuesto que declarar. Sí lo hay y lo vamos a hacer en la declaración anual y posiblemente si tienen utilidad, pues va a ser un impuesto muy alto porque no hubo adelantos a este impuesto anual, no hubo pagos provisionales. Entonces es importante que tengan en mente que no significa que no vayan a pagar el impuesto, simplemente no hicieron pagos provisionales, pero a la hora de hacer el ajuste anual, pues seguramente si hay utilidad, habrá un impuesto a pagar. Bien, la declaración anual de personas morales se hace sobre lo facturado, independientemente si lo cobraron o no. Y este tema es importante para las personas morales porque muchas veces no se tiene el flujo de efectivo para pagar el impuesto. Hay clientes que llaman y dicen, no podemos pagar el impuesto en este momento, es demasiado alto, no se tienen los recursos. Efectivamente, puede ser que en bancos no tengan los recursos porque lo tienen todo en la cartera, en la cuenta de clientes o de cuentas por cobrar. Ahí es donde tienen todas las ventas. Pero para efectos de ISR, la autoridad asume que si ya se hizo la venta, bueno, pues están en posibilidades de cobrarlo y por lo tanto de pagar el impuesto. Entonces, eso es importante. Sobre lo facturado es sobre lo que están pagando el impuesto y muchas veces sí, pues esto les afecta en los flujos de efectivo. Ahorita por ahí en ley tenemos la opción de tributar bajo flujos de efectivo siendo persona moral. Tiene sus condiciones y sus restricciones. Ahí mi recomendación sería, si ustedes andan apretados en la parte de los flujos de efectivo, no hay un capital de trabajo que realmente les ayude a soportar estas deudas, pues acérquense a sus asesores, acérquense con nosotros a que podamos evaluar si pueden o no hacer el cambio a la parte de flujos de efectivo y ahí sí tributan sobre lo realmente cobrado, no sobre lo facturado y eso nos ayuda a tener el dinero en bancos. En este momento, para el régimen general que estamos platicando ahorita, pues de manera mensual los gastos no me ayudan mucho a disminuir la parte del ISR.
Entiendo que todos los contadores les estamos pidiendo siempre que tengan sus facturas al día y sus gastos efectivamente pagados y todo. Eso lo hacemos para efectos de IVA, porque como platicamos hace un momento, el IVA es un impuesto definitivo y para podernos acreditar el IVA de los gastos, pues tengo que tener mi gasto efectivamente pagado, además de cumplir con otras condiciones, ¿no? Que sea pagado por medios electrónicos, que no sea los 2,000 pesos, etcétera. Pero para efectos de ISR no me ayudan ahorita los gastos en los pagos provisionales a disminuirlo porque lo estoy haciendo sobre este coeficiente de utilidad que platicábamos al inicio. Y aquí hay un ejemplo muy básico, hablando de una persona moral que a lo mejor tiene 1,500,000 pesos en ventas, tiene algunos productos financieros, algunos intereses que cobró, y realmente tiene 1,600,000 pesos pues de ventas y otros productos. Esto lo va a multiplicar por ese coeficiente de utilidad, lo que están viendo ahí como 0.0755, es el coeficiente de utilidad. Quiere decir que esta persona más o menos tuvo el 7.5% de utilidad en un ejercicio anterior. Y eso es lo que la ley le está pidiendo que haga como adelantos a este pago anual. ¿Ok? Entonces, aquí como pueden ver, no metimos ningún gasto. Ahorita los gastos no me están ayudando, simplemente me estoy basando con ese coeficiente de utilidad. Y a partir de una utilidad estimada de 120,000 pesos, tengo que pagar la tasa del 30%. Así es como más o menos se calculan los pagos provisionales durante todo el ejercicio hasta llegar a la declaración anual. Quiere decir que esta persona va a estar pagando 36,240 pesos de pago provisional durante el mes de enero. Para el mes de febrero, obviamente las cantidades se van acumulando. Ya traemos 1,800,000 de ventas, no de lo cobrado, sino de ventas durante el mes de febrero y vamos a acumular las de enero para que nos den los 3,400,000 y lo mismo, aplico el coeficiente de utilidad, la tasa establecida por la ley, me da un impuesto de 77,000 pesos y le voy a restar el pago provisional que ya hice del mes de enero y voy a tener 40,000 pesos a pagar. Así es como estamos estimando porque este coeficiente pues sí es un poco alto. Por eso es que es importante que ustedes verifiquen y platiquen con sus asesores de dónde sale el coeficiente de utilidad en la declaración anual, porque sí les va a repercutir durante todo el ejercicio. En el caso del IVA, pues es diferente, como les decía, sí pedimos los contadores que tengan sus gastos efectivamente pagados, porque obviamente en el IVA es donde a veces les pega durante los meses. Aquí el IVA, bueno, estamos viendo un ejemplo también muy básico, donde se tienen unas ventas de 1,740,000. El IVA son 240,000. Este IVA le llamamos IVA trasladado. Es el IVA que ustedes están obligados a pagarle al SAT. El cliente finalmente se los pagó a ustedes. Ese es un dato importante. El IVA es un impuesto que paga el consumidor final y a veces lo olvidamos. Cuando ustedes tienen sus depósitos en bancos, se gastan todo el dinero que hay en los bancos. Y eso está mal porque el flujo del IVA lo deberían de conservar ahí porque finalmente no es un dinero de ustedes. Es un dinero que el cliente les está dando a ustedes para que ustedes se lo paguen al SAT. Ahora bien, por el otro lado, ustedes también hicieron gastos, en este ejemplo, pues 1,000,000 de pesos. Entonces tienen un IVA que le pagaron ustedes a un tercero para que se lo pagara al SAT en nombre de ustedes, esos 137,000. Y lo que dice el SAT es, bueno, tú me debes a mí 240,000, pero tú ya le pagaste a un tercero 137, entonces más o menos es como nosotros decimos, tú me debes, yo te debo, pues vamos a ver si quedamos tablas. Y la diferencia es lo que le vamos a pagar al SAT por el IVA, que son los 102,000 pesos que tenemos abajo. Para eso sí me van a ayudar mis gastos, pero no para efectos de ISR. Para el 31 de diciembre, que es el cierre del ejercicio, ahí sí la ley del impuesto sobre la renta me pide que ya tenga todas las facturas de mis gastos y que estén efectivamente pagados. Ahora sí, en este momento es donde empiezo a exigir que se tenga todo administrativamente correcto para que al cierre del ejercicio tenga todos los comprobantes de esos gastos que hice y los pueda utilizar en la declaración anual. En esta declaración ya voy a determinar cuánto vendí y cuánto gasté. Deben de ser gastos efectivamente pagados para calcular mi utilidad. Además, voy a agregar algunas partidas fiscales.
para efectos de hacer el cálculo de la declaración anual. ¿Cuáles son esas partidas? Pues voy a agregar el ajuste anual por inflación, la depreciación de los activos fijos y algunas amortizaciones. Estos ajustes van a hacer que mi utilidad financiera y mi utilidad fiscal no sean la misma, y ahí es donde también empezamos pues a recibir las llamadas de los clientes. Ustedes como empresarios tienen muy clara su utilidad financiera, saben perfectamente bien cuánto vendieron y cuánto gastaron, pero eso es como lo real, lo físico. Pero eso no tiene que ser igual a lo fiscal, porque lo fiscal tiene sus reglas, y es ahí donde entramos como en esa controversia. La utilidad financiera, como les decía ahorita, muestra el resultado real entre las ventas realizadas en un periodo y los gastos que se realizaron en el mismo periodo. Aquí se incluyen todos los gastos. Ustedes no ven si son deducibles, no deducibles, si tienen el XML, si fueron pagados por medios electrónicos. Ustedes simplemente saben que durante el ejercicio se desembolsó tanto y tienen clara esa información, pero esa no siempre es de información fiscal. Entre más real sea la información que proporcionan a sus contadores o a sus asesores, pues más real va a ser también los reportes que podamos entregarles en cuestiones financieras para que ustedes puedan tomar decisiones importantes. Incluso aquí puedo considerar una depreciación contable que se apegue más a la realidad de mi negocio. Si soy una empresa, por ejemplo, de desarrollo de software, evidentemente mis computadoras pues se van a depreciar más rápido. Quiere decir que el desgaste de las mismas va a ser más rápido. Incluso porque en poco tiempo van a quedar obsoletas. Siempre voy a estar buscando la mejora continua. Y esa depreciación va a ser mucho más rápida que la que me establece la ley. Entonces, entre más real sea esta información que ustedes manejen de forma financiera, mejores reportes, mejores balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, etcétera, van a poder tener, y eso les va a ayudar a tomar mejores decisiones. La mayoría de nosotros lo que hacemos es basar esta contabilidad en términos fiscales, y obviamente la información que tienen no es la más apropiada para poder tomar decisiones. Como dice aquí abajo, esta información da claridad en mi negocio. La información financiera me ayuda a saber exactamente en qué escalón estoy pisando. La utilidad fiscal es diferente. Muestra el resultado de mis ventas, más mis anticipos, más partidas extraordinarias, como la ganancia cambiaria, como el ajuste anual por inflación, menos mis gastos únicamente deducibles. Aquí sí voy a sacar todo lo que no cumplió con los requisitos fiscales. Y otras partidas extraordinarias como la pérdida cambiaria, el ajuste anual por inflación y la depreciación fiscal. La ganancia o pérdida cambiaria dependerá de los tipos de cambios oficiales. Ahí vamos jugando con el valor del dólar que se muestra en el diario oficial. El ajuste anual por inflación dependerá de mis pasivos, de los créditos y las deudas que yo pueda tener. La depreciación fiscal va acorde a los porcentajes establecidos por la ley, y los gastos deducibles son aquellos que cumplen con los requisitos fiscales. Esos 4 puntos pues sí marcan una diferencia. Habrá otros detalles que podamos considerar en el anual, pero me parece que estos 4 son los que sí marcan una diferencia importante entre la utilidad fiscal y la utilidad financiera. Si no tengo una buena política durante el ejercicio para cuidar estos aspectos, se puede elevar mi utilidad. Es decir, si yo no voy cuidando durante el ejercicio los requisitos para hacer deducibles mis gastos, obviamente me voy a llevar muchísimos gastos no deducibles, y mi utilidad fiscal va a ser muchísimo más alta que la utilidad financiera. Esto les repercute a ustedes, pues obviamente en sus flujos de efectivo, en su ganancia real, en los dividendos que puedan repartir, y obviamente en el monto del impuesto. Se va a calcular el impuesto sobre una utilidad que quizá pues ni siquiera tenga, ¿no? Bien, la utilidad fiscal, sobre esa utilidad voy a calcular el impuesto a una tasa del 30%, le voy a restar mis pagos provisionales efectuados durante el año, y si no realicé pagos, porque a lo mejor es mi primer año, como lo platicábamos en un inicio, pues todo el impuesto se tendrá que pagar en la declaración anual. Es una obligación realizar los pagos provisionales de forma correcta, no es una opción. He tenido clientes que me dicen, no, pues en todo el año no pagué, pero no importa, en el anual me pongo, me ajusto con el SAT. Sí, efectivamente el impuesto se va a pagar, eso no queda la menor duda, pero no se cumplió con la obligación de hacer el pago provisional, y sí me puede la autoridad penalizar por esta parte.
A partir de esta información vamos a calcular el coeficiente de utilidad, del cual ya platicamos ahorita un poquito, y este porcentaje me ayudará a determinar los pagos provisionales del siguiente año. Una vez que se presente la declaración, se cambia el coeficiente de utilidad, que es en marzo del siguiente año. Entonces, a lo mejor ahorita ustedes vienen pagando el impuesto con el coeficiente que se determinó con base en la información de 2017. Ahorita que vamos a presentar la declaración de 2018, cambiará este coeficiente y en 2019, a partir de marzo, a más tardar, tendrán que cambiar el coeficiente de utilidad en sus pagos provisionales. Hablando de las partidas extraordinarias, pues me gustaría platicarles un poquito qué es lo que deben de cuidar, por ejemplo, en el tema de los gastos deducibles, pues que tengan su XML, que este XML esté vigente al 31 de diciembre. Ahorita pues vamos a mitigar un poco estos errores a través de los procesos que tiene el SAT para la cancelación con autorización. Pero en ejercicios anteriores a veces ni siquiera sabíamos que el proveedor, por alguna razón que ni conocemos, nos había cancelado el XML y obviamente me perjudica porque ya no lo voy a poder utilizar este gasto como deducible. Entonces es importante verificar esa información. Deben de estar efectivamente pagados y hacerlo por medios electrónicos a través de transferencias, tarjetas de crédito a nombre de la persona moral o cheques que sean de la cuenta de la persona moral. Eso es importante. Si los socios ponen sus tarjetas de crédito para hacer pagos recurrentes, son no deducibles para efectos de la moral. Entonces, hay manera en los bancos de sacar cuentas o tarjetas a nombre de la persona moral. Los gastos menores a 2,000 pesos pueden ser pagados en efectivo, pero se deben de ver los reembolsos de caja. Si yo tuve ese dinero en efectivo para hacer los pagos, pues de algún lado debió de haber salido ese efectivo. Y bueno, pues le decimos reembolsos de caja cuando hacemos un retiro, cuando hacemos un cheque para fondear esa caja chica. Algo muy importante es que el gasto debe ser estrictamente indispensable para la operación del negocio. Eso no hay una definición exacta en la ley del impuesto sobre la renta, pero sí tenemos por ahí una tesis de tribunal en donde nos dice que se considera algo estrictamente indispensable cuando sin ello no puedo operar en mi negocio. Se relaciona con el objeto social. Entonces, vienen y me dicen algunos clientes que ellos necesitan, no sé, un refrigerador para sus oficinas. Cuando ellos, su objeto social o lo que se dedican es a producir zapatos. O sea, realmente la pregunta para el tribunal es, ¿sin el refrigerador no pueden operar? O sea, ¿realmente va de acorde al objeto social que tienen? Entonces, debemos de pensar en estos gastos. Yo sé que lo podemos justificar con la atención a clientes, porque ahí guardan el agua, porque tienen a sus empleados más contentos si tienen el agua fría. O sea, entiendo que podemos justificar esa parte, pero tenemos que ser a veces realistas y conservadores con estos términos, porque en caso de una revisión, la autoridad sí se apega a esos puntos, que sin ese gasto no pueda yo operar y que vaya relacionado con el objeto social. Y bueno, también tenemos algunos requisitos específicos para algunos gastos. En el caso de la nómina, por ejemplo, pues debo de tener mi recibo, o sea, debe de estar timbrada la nómina, tener un XML, debe de estar pagado el IMSS, el impuesto sobre nómina. Muchas veces se les olvida esta parte, tenemos obligaciones estatales que cumplir y eso también me obliga a que tengo que tener todo eso en orden para que mi gasto de nómina no sea refutable por parte de la autoridad. Otro gasto, por ejemplo, son los viáticos. Ahí a veces los empleados hacen viajes, está bien, está permitido, pero pues primero que nada, la persona que hace el viaje tenía que ser empleado, porque muchas veces tenemos los outsourcing y pues la persona ni siquiera es el empleado, entonces, ¿por qué tendría que ser un viático, no? Revisar los montos máximos, tenemos montos para cuestiones del hotel, para cuestiones de las comidas, para cuestiones del arrendamiento de los autos. Entonces, hay que acercarnos a nuestro asesor para que nos diga los montos máximos y sobre todo tener la razón del viaje. ¿Por qué estoy haciendo este viaje? Realmente también va pegado con la operación del negocio, las vacaciones de los socios no son viáticos y no son gastos deducibles para la empresa. En cuestiones del outsourcing, bueno, ese es todo un tema muy, muy delicado. Ahí, si ustedes tienen outsourcing, sí les recomiendo que se acerquen a su asesor porque la ley ha cambiado y sí tiene puntos muy específicos.
En resumen, pues hay que tener el contrato, la factura y las declaraciones que haya hecho el outsourcing de las personas físicas, o sea, de los empleados, tanto las estatales como la del impuesto sobre la renta, las retenciones que le hacen al empleado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con la parte del outsourcing porque se ha prestado pues a malas estrategias fiscales, por llamarles estrategias, pero realmente la autoridad las considera como parte de la evasión fiscal, entonces sí hay que tener cuidado en estos puntos. En el caso de los activos fijos, pues mi recomendación sería que tengan primero que nada una política de activos fijos. Y esto es porque veo muchas personas morales que mandan las sillas, los cables, todas esas pequeñas cositas las mandan al activo fijo. ¿Cuántos años se van a tardar en depreciar una silla? Seguramente cuando la terminen de depreciar la silla ya ni existe en la oficina. Entonces hay que hacer una política contable de activos fijos en donde digamos que para que una empresa considere un activo fijo, no sé, establecer un monto acorde a sus ventas. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor puede ser una política de 5,000 pesos. Si un objeto cuesta más de 5,000 pesos, ya se considera un activo fijo porque vale la pena tener todo bueno, primero tenerlo en el rubro de activos fijos y mostrarlo en el balance. Y después irlo depreciando. Sí me va a durar cierto tiempo, pero si no me costó ese monto, pues a lo mejor no vale la pena, a lo mejor lo puedo mandar directamente al gasto y me beneficia en ese momento en tener otro gasto más para disminuir la utilidad. Y bien, acérquense a sus asesores también a ver la parte de la depreciación acelerada. Todavía este año la podemos tener. Ese es un porcentaje de ley mucho más alto al que viene ya estipulado en el capítulo de personas morales. Es un estímulo que se dio. Nada más hay que tener cuidado porque esta depreciación acelerada obviamente aumenta el coeficiente de utilidad. Entonces hay que ver costo-beneficio, ¿no? A ver si realmente me funciona, pero es importante que lo verifiquen con sus asesores. En cuanto a la depreciación, pues podemos ver que el equipo de cómputo tiene un porcentaje máximo del 30%. En cuanto a equipos de transporte, 25%, adicional al límite que tenemos establecido por la ley, que no podemos rebasar para comprar un automóvil. El equipo de oficina va al 10% y el equipo de comunicación al 10%. Entonces, por eso les decía, compran una silla que les costó a lo mejor 1,500 pesos y se la van a llevar en depreciación al 10% anual. Entonces, ¿cuánto tiempo se van a tardar en depreciar esta silla? Seguramente cuando terminen, como les decía, la silla ya ni siquiera existe en la oficina y ustedes siguen con ese gastito, ¿no? Haciéndolo a cuentagotas. Yo creo que si es un gasto de ese monto, pues mejor lo mando al gasto, lo aprovecho en ese ejercicio y si hay otras cosas, a lo mejor compro un televisor para mis juntas, para mi sala de juntas, eso sí me va a costar arriba de los 5,000 pesos, eso sí vale la pena que se vaya depreciando y que incluso lo muestre en balance general como parte de mis activos que también de alguna manera embellecen nuestros estados financieros. Depende de mi giro, puedo tener una depreciación contable diferente, como les comentaba. A veces las normas de información financiera establecen las reglas para hacer esta depreciación contable diferente, pero sí tenemos casos como las empresas de desarrollo de software en la que el equipo de cómputo no se deprecia al 30% anual definitivamente, o las personas que se dedican a los transportes, pues tampoco su equipo de transporte se deprecia al 25% anual. Entonces, contablemente me ayuda porque la información financiera es más real y ustedes pueden tomar otro tipo de decisiones, aunque fiscalmente sí me tengo que apegar a los porcentajes establecidos por la ley. Bien, la depreciación acelerada que les comentaba hace un momento no está en ley, es una opción por medio de un decreto. Y por mencionar un ejemplo, el equipo de cómputo para 2018 me permite depreciarlo al 88% en lugar del 30%. Hay que revisar el decreto porque viene muy específico qué artículos puedo considerar para hacer la depreciación acelerada y bueno, ahí ver el costo-beneficio. A lo mejor sí me va a bajar la utilidad fiscal de este ejercicio, para el pago del impuesto, pero me va a aumentar mi coeficiente. Y acuérdense que el coeficiente lo voy a utilizar durante todo el año para hacer mis pagos provisionales. Entonces, ahí tengo que evaluar costo-beneficio acorde a los flujos de efectivo.
Si ahorita estoy muy apretado, no puedo pagar, hay situaciones dentro de la empresa, a lo mejor sí lo utilizo, me conviene, aunque todo el año tenga que pagar un poquito más de pagos provisionales, o a lo mejor prefiero irme de manera más conservadora. Ahí se tienen que acercar igual a sus asesores, se pueden acercar al equipo de facturador contable para que los guíe de manera más apropiada en estos temas. Otra partida especial que veíamos de la declaración anual es el ajuste anual por inflación, que la mayoría de ustedes no tienen en cuenta cuando hace pues sus propios cálculos para saber cuánto fue lo que ganaron o perdieron durante el año. Ustedes se van muy por el lado de la información financiera como empresarios, pero del lado fiscal tenemos esta partida del ajuste anual por inflación. Aquí vamos a ver cuáles son mis deudas y cuáles son mis créditos. La deuda es el compromiso que tengo por cumplir, prácticamente mis pasivos. En el caso de los créditos, pues son los derechos que tengo por cobrar, más o menos son las cosas que tengo del lado de los activos. Cuando mis deudas son mayores que mis créditos, voy a tener un ajuste acumulable. ¿Por qué? Porque quiere decir que me estoy financiando de terceros, quiere decir que le debo a todo mundo para tener dinero. Entonces voy a tener que hacer este ajuste y voy a tener que acumular un ingreso. Cuando mis créditos son mayores que mis deudas, pues obviamente quiere decir que estoy pagando muy rápido, o sea, tengo muchos activos, y bueno, aquí voy a tener un ajuste deducible, voy a tener, digamos, otro gasto. Esto se va a actualizar de acuerdo al índice de precios al consumidor, que es un valor que establece la autoridad, y voy a actualizar este monto para poder saber cuánto voy a acumular o cuánto voy a deducir para mi declaración anual. Y aquí viene un ejemplo muy, muy básico, es un ejemplo, de hecho los índices están incorrectos, no son los del año pasado, pero nos va a servir para entender un poquito más. Digamos que del lado de mis créditos voy a tener bancos, inversiones en valores y clientes, y la suma de ellos me va a dar los 47 millones que vemos en el último recuadro azul. Del lado de mis deudas tengo a los proveedores, un préstamo bancario, las aportaciones futuras de capital y un IVA por pagar. Y me suman los 7 millones, que es el último recuadro del lado naranja. La suma de mis créditos, estamos viendo ahorita el recuadro verde, la suma de mis créditos me da los 47, la suma de mis deudas me da 7 millones. Los voy a dividir entre los meses del ejercicio. Vamos a suponer que ese es un ejercicio completo, son 12 meses. Si ustedes iniciaron a mitad del año, pues tendrán menos meses para hacer el promedio. Entonces, si fue del año completo entre 12, pues mi saldo promedio anual de mis créditos son de 3.975.382 y el promedio de mis deudas es de 623.800. Voy a ocupar los índices del último ejercicio, del último mes del ejercicio y del último mes anterior, o sea, digamos diciembre de 2018 y diciembre de 2017. Como les decía, estos son incorrectos, no son los índices reales, pero es para fines de un ejemplo. Y finalmente, lo que veo es que tengo un ajuste deducible de 47,000 pesos. ¿Por qué? Porque mis créditos fueron mayores a mis deudas. El promedio de mis créditos es mucho mayor al promedio de mis deudas. Por lo tanto, voy a tener un ajuste deducible de 47,000 pesos. Esto quiere decir que voy a tener como un gasto más que voy a poder pues utilizar para efectos de bajar la utilidad, pero me puede salir contraproducente. Puedo tener a lo mejor un ajuste acumulable que sea un ingreso más por el cual tengo que pagar el impuesto. Bien, el ajuste anual por inflación se tiene que hacer, se hace para la declaración anual y es parte de las partidas extraordinarias que se toman en cuenta para determinar la utilidad fiscal. Y bien, voy a llegar a la parte del coeficiente de utilidad, en donde la fórmula básicamente es la utilidad fiscal entre los ingresos nominales, me va a dar el coeficiente de utilidad. Los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, menos la PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades, pagada en el ejercicio, me va a dar esa utilidad fiscal. Dentro de los ingresos acumulables puedo tener incluso este ajuste anual por inflación. Los ingresos acumulables menos el ajuste anual por inflación acumulable me va a dar los ingresos nominales. Entonces, de esa manera voy a determinar como las dos partes y la división me va a dar este coeficiente de utilidad, que es el que voy a utilizar durante todo el ejercicio para mis pagos provisionales.
Esa es una parte muy relevante, nosotros lo vemos así, porque cuando vemos que el coeficiente es mayor al del ejercicio anterior, empiezan los problemas con los clientes. Explicarles toda esta parte, tratar de hacerles entender por qué subió ese coeficiente, por qué van a tener que hacer pagos provisionales mucho más grandes que lo que venían haciendo en el ejercicio anterior, es mucho más complicado para el empresario. Eso es algo que cuidamos mucho, pero a veces se sale de nuestras manos cuando no tenemos todos los recursos para poder ayudarles a bajar el coeficiente. Es decir, cuando los gastos no cumplen con los requisitos fiscales, cuando tenemos demasiados pasivos, entonces tenemos que ir cuidando toda esa parte durante todo el ejercicio. No es que se cuide en diciembre y en diciembre tengamos que hacer maravillas, no. Es una política que debemos de seguir durante todo el ejercicio. Y bien, en conclusión, pues podemos decir que la declaración anual es una obligación fiscal, la tenemos que cumplir sí o sí. El resultado repercute en el ejercicio siguiente por el tema del coeficiente de utilidad. Es importante contar con un experto que los oriente apropiadamente a realizar un buen cierre del ejercicio. Yo sé que tenemos gente muy proactiva que estudian, investigan, se meten a Google y tratan de hacerlo, pero a veces hay puntos importantes, cosas que pulir. El ajuste anual por inflación, por ejemplo, ahorita lo expliqué muy rápido, pero debemos de tener en cuenta qué partidas tenemos nosotros particulares en nuestra contabilidad para saber cuáles se incluyen y cuáles no se incluyen como créditos y como deudas. Y bueno, adicional a la declaración anual hay obligaciones que deben de cumplir. Por ejemplo, hacer los ajustes en contabilidad. Deben de tener una póliza de cierre del ejercicio en donde lo que hacemos es cerrar todas las cuentas que corresponden al estado de resultados, las dejamos en ceros y las mandamos a una cuenta que se llama utilidad o pérdida del ejercicio. Determinamos la utilidad o pérdida del ejercicio y enviamos la balanza 13 al SAT. Recordemos que estamos obligados a enviar contabilidad electrónica, mes con mes se manda la balanza que corresponde. Bueno, adicional a la balanza 12, que es la de diciembre, en mayo a más tardar tenemos que mandar la balanza 13, donde ya determinamos la utilidad del ejercicio y ya cerramos las cuentas que corresponden al estado de resultados. Y cumplir a tiempo, pues nos evita actualizaciones y recargos en la declaración anual. Nos ayuda a tener un coeficiente limpio, a que empecemos el año sanamente y a no presentar complementarias de los pagos provisionales, porque luego presentamos la anual por ahí de julio y bueno, obviamente pues tendríamos que hacer los ajustes de los meses anteriores. Y bueno, dejo en pantalla los números para que nos puedan contactar si alguno de ustedes quiere ayuda para hacer su declaración anual, necesita un asesor que lo pueda apoyar a mejorar esta parte administrativa de ir llevando un orden durante todo el ejercicio para que llegada al anual puedan hacerlo mejor. Bueno, el equipo de facturador contable, pues es lo que hacemos todos los días con nuestros clientes, ¿no? Y bien, Mar, no sé si tenemos algunas preguntas o queremos comentar algo más. Sí, tenemos unas dudas de Rodolfo Zorrilla. Dice, si tuve pérdidas el año pasado, ¿hay algún coeficiente mínimo? Bueno, si se tuvieron pérdidas el año pasado hay que ver ¿por qué? Porque a lo mejor sí se tuvo una utilidad, pero a la hora de restar los pagos provisionales fue cuando se dio la pérdida. Entonces, habría que saber de dónde salió esa pérdida. Si todo el tiempo has tenido pérdidas, si nunca ha habido una utilidad realmente que determinar, entonces no hay, sigue sin haber coeficiente. Yo mencioné que el primer año no había manera de sacar el coeficiente. La otra forma de no poder sacar un coeficiente es porque en el año definitivamente hubo pura pérdida tras pérdida tras pérdida y no se puede determinar una utilidad, ahí tampoco va a haber coeficiente. Pero cuando la pérdida resulta porque le resté los pagos provisionales, pero en realidad sí determiné una utilidad, ahí sí puedo sacar un coeficiente. Entonces hay que saber cómo de dónde salió porque a veces nos confundimos y hay clientes que me dicen, oye, pero yo en mi declaración anual estoy mostrando pérdida y no estoy pagando impuesto, ¿por qué me determinas un coeficiente? Bueno, porque estoy determinando la pérdida porque después de restarle tus pagos provisionales, obviamente pagaste de más y ahora hay que ajustarnos, ¿no? Pero incluso ahí podrías tener hasta un saldo a favor. Entonces, ahí a lo mejor si me ayuda él a comentarme de dónde salió, le podemos apoyar. Bien, y Beth Barrientos nos pregunta, ¿cómo podría aplicar los viáticos a asimilados?
¿Cómo podría aplicar los viáticos asimilados? Bueno, es que son dos cosas diferentes. Un viático es porque yo a un empleado lo mando de viaje o lo mando a otra ciudad porque hay que resolver un asunto. A lo mejor va a visitar a un cliente súper importante y vale la pena hacer ese gasto para que lo traiga, para que haga esas ventas, ¿no? Entonces le tengo que pagar el avión y le tengo que pagar el hospedaje, las comidas y todo eso, ¿no? Para mi empresa es un gasto deducible porque pues sí es un gasto que va relacionado con el objeto social, voy a vender, y además es estrictamente indispensable porque si no vendo, pues como genero, ¿no? Entonces mando a esta persona y solamente hay que cuidar esos requisitos, que el empleado pues esté dentro de la nómina, que se tenga esta justificación para ir y que se hagan todos los XML, las facturas a nombre de la moral. Un asimilado a salario es cuando yo le quiero pagar a una persona que trabaja básicamente por honorarios, pero esa persona no quiere hacer sus declaraciones de forma individual, sino me dice a mí, que soy la moral, oye, ¿por qué no lo pagas tú a mi cuenta? Entonces yo hago un recibo de asimilados a salarios y quiere decir que yo voy a retener ese impuesto sobre la renta que le corresponde al empleado y lo voy a pagar en su nombre. Pero prácticamente no es de mi nómina, no le voy a pagar la seguridad social, simplemente me estoy haciendo responsable de retenerle el ISR y enterarlo yo a su cuenta porque él no quiere hacerlo. Y ese es el ejemplo más típico de los maestros, por ejemplo, de universidad, que vamos, trabajamos, damos las clases ahí, pero no estamos dentro de la nómina, sino simplemente nos van pagando por asimilados. No sé si entendí bien la pregunta, sino que me la vuelvan a reformular. Bien, Carla Reina nos pregunta, ¿quién nos da los montos máximos para los viáticos? Vienen establecidos en la ley del impuesto sobre la renta, ahí viene un artículo en donde así textual dice, para efectos del avión, tanto, bueno, de los medios de transporte, del arrendamiento de auto, de las comidas, incluso los separa si son nacionales o si son internacionales los viajes y nos dan montos diferentes. Entonces ahí, si te quieres acercar a tu asesor o si necesitas apoyo, nosotros también damos asesoría y les podemos ir diciendo cuáles son los montos dependiendo del caso que tenga cada persona, ¿no? Guadalupe Vilchis nos pregunta que ¿dónde puede consultar el decreto para la depreciación del equipo de cómputo? Pues si gusta se lo mando. Bien, está publicado en el diario oficial, pero no tengo aquí la fecha de la publicación. Pensé que lo había impreso, pero no. Pero si me manda un correo, lo manda a capacitaciones @facturador.com, también nos puede escribir, o a soporte@facturador.com. Guadalupe, para que te demos en dónde aparece esa información. Sí, te lo puedo mandar. Se publicó en el 2017, porque en el 2017 ya podíamos hacer esto, pero se lo mando para que lo pueda verificar si tiene activos fijos que le puedan ayudar. Y ahí vienen incluso las reglas de cómo pueden, cómo se debe de hacer esta depreciación acelerada. Raúl García nos dice, hola, buen día, tenemos una empresa que se creó el 14 de marzo de 2018 y hemos estado pagando todos los meses pagos provisionales. Desconocía que no estaba obligado a pagar el primer año. ¿Estos pagos me los reembolsan o qué procede? Bueno, Raúl, pero yo creo que si has estado pagando es porque tu empresa la diste de alta para tributar justamente en este capítulo de flujo de efectivo que mencioné al principio. Si hay una forma de que las personas morales ahora, a partir del año pasado, tributen a través de flujos de efectivo. Y ahí sí, desde el primer año vamos a ir tributando ingresos efectivamente cobrados menos gastos efectivamente pagados y sus reglas para ir haciendo los pagos provisionales. La anual de estas personas se hace de forma diferente y obviamente se toman en cuenta esos pagos provisionales a cuenta del anual, vamos. Pero me parece que tu caso es este. No hay manera de que pagues el primer año por el régimen general, que fue el que platicamos, sin tener un coeficiente, porque debieron de haber puesto en el formato algún coeficiente, algún número, vamos, para que les pudiera obviamente determinar la utilidad en base a lo facturado y calcular el impuesto.
Entonces, creo que lo primero que tendrías que hacer, Raúl, es verificar tu constancia de RFC para ver cómo te diste de alta, si como persona moral del régimen general o por flujos de efectivo. Y a partir de ahí ver cómo vas a presentar tu declaración anual. Igual, si necesitas apoyo, están nuestros números y con todo gusto lo comentamos. Nos está comentando que es una empresa SaaS con flujo de efectivo. Perfecto, entonces por eso es que hiciste pagos provisionales durante todo el año, porque para la SaaS sí les aplica de esa manera, porque ustedes no están pagando el impuesto sobre coeficiente, sino lo realmente cobrado menos lo realmente gastado. Entonces, de alguna manera digamos que es más justo porque el flujo lo tienes para pagarlo. En cambio, las del régimen general, pues no lo tienen porque los estamos haciendo pagar sobre lo facturado y hay empresas que cobran a 90 días. Entonces, mientras están financiándole al SAT esa utilidad que todavía no tienen. Pero no te preocupes, tu anual va a ser diferente y sí vas a poder restar estos pagos provisionales. Bien, Irene Díaz nos dice, ¿qué pasa si no se hace inventario como empresa moral? ¿Me afecta en algo? Sí, porque no lo platicamos en esta parte, nos centramos como más en servicios, pero las personas que tienen comercio, que tienen manufactura, están obligadas a llevar un control de inventarios acorde a la ley del impuesto sobre la renta. No llevar ese control de inventarios sí los perjudica. Y también son parte de las partidas extraordinarias que hay que considerar para efectos de hacer la declaración anual y de determinar la utilidad fiscal. Carla Reina nos dice, de la declaración anual se le resta las declaraciones que se realizaron mes con mes y esto es lo que se paga. Sí, ustedes van a hacer un cálculo ahora más grande, digamos, van a tener todo lo facturado, digo a grandes rasgos, ¿no? Van a tener todo lo facturado y van a considerar sus gastos deducibles, las partidas extraordinarias en ambos casos, tanto en los ingresos acumulables como en las deducciones, como la depreciación, lo que platicamos de la ajuste anual por inflación, las utilidades perdidas cambiarias, etcétera, y van a determinar la base y de ahí van a sacar el porcentaje, que es el 30% para las personas morales, y les va a dar un impuesto a pagar, que seguramente si tienen utilidad será alto, y le van a restar sus pagos provisionales. De ahí a lo mejor si hicieron pagos provisionales muy altos porque tuvieron un coeficiente muy alto por alguna razón, pues a lo mejor incluso tienen un saldo a favor, o sea, estuvieron pagando de más durante estos adelantos, o a lo mejor si les queda un remanente por pagar, y eso lo tendrán que pagar al 31 de marzo de este año a más tardar. Lorena Sánchez nos dice, cuando la pérdida es por un robo al inventario de la empresa. Pero bueno, ese es un tema un poco controversial porque tendrían que justificar realmente que pues se hizo el robo y hacer los ajustes ahí en contabilidad, ¿no? Bien, Johan Saucedo nos dice, los ingresos por intereses en las personas físicas con actividad empresarial se consideran para las declaraciones provisionales. Los ingresos por intereses. Bueno, en realidad la respuesta es sí, pero no estamos platicando ahorita de la parte de las personas físicas y la razón es que no me gustaría ahorita confundir, tenemos gente que no es contador o que no es administrador y que entró al webinar para efectos de poder entender mejor lo que sus propios contadores hacen en el caso de las declaraciones anuales para personas morales. Tendremos uno de personas físicas en los próximos días y ya platicaremos algunos temas también importantes de las personas físicas. Johan Saucedo. Johan, para que puedas acompañarnos en este webinar. Sí, y Beth Barrientos nos complementa su duda, era sobre los viáticos asimilados. Y lo que nos pregunta es, dice, mi duda es si hay forma de hacer deducibles los gastos de viáticos para asimilados a salarios. Ah, ok, entendí. La persona no es empleado, sino la tiene como un asimilado a salario. Bueno, es que los viáticos sí van, de manera conservadora, sí van ligados a que sea un empleado, a que haya una subordinación de por medio. Porque el asimilado se malinterpreta en el sentido de gastos a terceros. Sin embargo, yo evaluaría los montos, la recurrencia
y cuánto te afectaría y si puedo justificarlo porque es una persona que realmente te ayuda y digamos otra vez es un gasto indispensable, tanto tener a la persona como haber realizado ese viaje no me parecería tan problemático. No es una postura conservadora, es una postura, le decimos, mucho más agresiva, pero no me parecería que tuvieras tanto problema si tienes todas las justificaciones y documentos. Hablo de documentos como los correos de por qué fue, la invitación de por qué fue a ver a tal cliente o a tal proveedor, todos tus XML en orden, todo eso me parece que podría resultar. Rodolfo Zorrilla nos dice, ¿puedo pagar gastos arriba de 2,000 pesos y combustible con mi tarjeta de crédito y reembolsarme con la cuenta de la empresa? Es decir, que la empresa me deposite a mi cuenta personal. Soy socio. Bueno, totalmente controversial, porque cuando los socios hacen eso, por montos muy pequeñitos que sean, cuando la autoridad revisa, empieza a sacar una serie de posturas que, bueno, a veces ni la autoridad se cree, para ser honestos. Pero empieza a sacar conceptos como dividendos fictos, utilidad mal invertida, todas esas cosas que resulta parecer que estamos haciendo un fraude de verdad fiscal enorme cuando son 2,000 pesos, como bien dice Rodolfo. Lo que evitamos aquí en Facturador Contable es llegar a eso. O sea, que la autoridad empiece a sacar esos términos que no nos gustan. Y nos ponemos en una postura muy, muy conservadora y les decimos a las personas morales, saquen tarjetas de crédito a nombre de la empresa y el socio puede traer una. Digo, no pasa nada. American Express, sin hacerle promoción a ningún banco. Santander, Bancomer, todos ellos tienen tarjetas empresariales que les pueden ayudar a mitigar esas cosas que a la larga se van a convertir en un problema. Entonces, en el caso de la gasolina, la recomendación más rápida que te puedo decir es hagan una transferencia y saquen un monedero electrónico o vales de gasolina y te los dan a ti, socio, y tú los utilizas. Incluso vamos a ser honestos en este webinar y quizá no los utilices para fines realmente a la mejor de la empresa, sino también para tu vehículo personal. Está bien, se puede, ¿cómo se diría? Tapar de alguna manera el gasto y se puede realizar, ¿ok? Esa es la realidad de cómo funciona. Pero hay que evaluar los montos y hay que ser cuidadosos. Entonces, mejor hagan una transferencia a nombre de la gasolinería y utilicen los monederos electrónicos. Eso en el caso de la gasolina. Y sobre los gastos mayores a 2,000 pesos, honestamente no te lo recomendaría que lo hicieras con tus tarjetas personales. Yo creo que hay maneras de sacar la tarjeta corporativa o incluso hacer facturas que sean menores a 2,000 pesos y pagarlas en efectivo para que sean de caja chica. Esa sería mi recomendación muy personal, en un criterio muy conservador que te puede ahorrar muchos dolores de cabeza si un día te revisan. También puede ser que jamás lo hagan y bueno, no pasa nada, pero si lo hacen, eso es lo que va a pasar. Van a empezar a considerar dividendos fictos y gastos a cuentas de terceros que no cumplen los requisitos fiscales. Bien, Mar, no sé si quieres agregar algo más. No, pues ya resolvimos las dudas. La verdad es que consideramos esta información haya sido de utilidad para ustedes para entender pues esta información que se tiene que entregar a la autoridad y que todavía están a tiempo de realizarlo. Sin embargo, que no lo dejen todo al último. Estamos viendo una duda. Dice Yuko Fujino, ese monto que habla de 2,000 pesos, ¿se tratan del monto neto o con todo y el IVA? Con todo y el IVA, es el total de la factura. Así es. Pues por mi parte sería todo. Yami, no sé si quieras agregar algo. No, bueno, espero que les haya servido. La intención de hacer este webinar era más para el lado de los empresarios que pudieran entender cómo y por qué se hacen estos cálculos, más que hacerlos. Y bueno, es importante que se acerquen a alguna persona que les pueda apoyar en este tema para que presenten su declaración de forma correcta y sus empresas vayan creciendo. Algo que nos llama mucho la atención dentro de Facturador Contable es que hay muchas empresas y muchos negocios que pues en algún momento tienen que cerrar por los temas fiscales, ¿no? Cuando se empiezan a hacer bolas de nieve inmensas en las que ya no se pueden controlar.
Entonces, pensamos que sí hay manera de apoyarlos en que eso se resuelva de una manera legal, con un costo económico bajo, y sí se puede lograr. Nada más hay que poner como, pues, manos a la obra, ¿no? Se diría. Entonces, esa sería como la recomendación por parte de los contadores de facturador contable, invitarlos a que lo hicieran, a que empecemos a crear políticas. Estamos iniciando el año, entonces podemos iniciar muy bien el año, independientemente del resultado de 2018, empezar muy bien el año para que podamos mejorar esta parte. Y bueno, quedamos a sus órdenes como parte de los servicios que da facturador.com. Sí, estén al pendiente de los nuevos temas que vamos a tener, y si alguno de ustedes pues todavía no está listo con esta información que tiene que enviar al SAT, pues también pueden contratar los servicios de facturador contable, en donde pues un equipo de contadores les respalda con toda esta información y les asesora para que pues se tomen las mejores decisiones. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.